Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Fernando, nosotros como occidentales tenemos una educación que nos lleva, digamos, en otra dirección, no la de la interioridad, no la de la meditación, no la de la repetición de una frase monológica como propone el esicasmo. ¿Usted cree que todavía estamos a tiempo de poder recuperar ese conocimiento y aplicarlo con éxito a nuestra vida o nos costaría mucho volver a encauzarnos? La verdad es que siempre estamos a tiempo, porque a pesar de las corrientes mundanas o de las preocupaciones cotidianas, la vida misma obliga a centrarse. La vida misma obliga a la persona a retornar a su centro. Eh, los fenómenos, tal como se dan en la vida, la persona empieza a recurrir al psiquiatra, empieza a recurrir al psicólogo, empieza a recurrir a terapias alternativas, porque no se siente bien con la vida que lleva. Se estresa, se agota, empieza a buscar la razón y el sentido de la vida. Cuando la persona se satura del mundo material, Ujú. empieza a buscar en esa dirección. Y esto automáticamente la va empujando gradualmente por un misterio de la providencia divina a buscar caminos más interiores. Y ahí explora a lo mejor religiones de Oriente o explora la oración monológica, que es la oración de Jesús. Se le llama monológica porque está hecha de una sola palabra o de una sola frase. Claro. Monológica, usaste la palabra monológica, es el nombre tradicional que se usa en la filocalia para hablar de una oración corta o de una oración con una sola idea o con una sola palabra. Uno puede decir solamente Jesús y ya está orando. Si uno repite Jesús, supongamos, un minuto, el minuto tiene 15 respiraciones. Sí, Yo puedo decir Jesús al inhalar, Jesús al exhalar. sí. Y por lo tanto estoy repitiendo 30 veces el nombre de Jesús junto con la respiración durante un minuto. Pero, por ejemplo, en el escrito anónimo La nube del no saber, del siglo XIV, inglés, se dice que uno debe usar una, y él lo define como palabrita. Esa palabrita es, él sugiere o Dios o amor. En este caso, la oración es más larga. ¿Convendría más una oración muy corta como la palabra misma Jesús, como acaba de decir usted, o apelar a la oración larga, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador? Todo depende de varias cosas. Uno, del poder de concentración de la persona. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que el tipo de respiración de la persona. Hay personas que respiran en 4 segundos, otras personas respiran en 3 segundos, otras personas respiran 5 segundos, 7 segundos. Ujú. Eh, Se trata un poco de esforzar el cuerpo. En las prácticas más avanzadas se trata de retener aire y romper con el ciclo natural de la respiración para obligar a un esfuerzo mayor y evitar la mecanicidad. Eh, Cuando la gente se automatiza mentalmente, repitiendo una sola palabra, se duerme, Claro, probablemente claro. se duerme y se pierde la concentración. Entonces se usa una frase más larga y se retiene el aire para mantener el estado de atención. La palabra, los esicasmos le llaman estado de atención
a la práctica religiosa, a la práctica de repetición de la oración de Jesús, le llaman atención, estado de atención. Entonces, la retención del aire se utiliza para mejorar la atención y evitar el sueño. Evitar claro. que la rutina de una respiración simple adormezca a la persona. Y en el caso del peregrino ruso... Que no impide que en el momento justo el estado de concentración va a conducir hacia un despertar en otro plano. Las personas cuando caen en trance o en samadhi realmente se desconectan de los sentidos y se duermen, en el sentido material de la palabra, se duermen materialmente, pero están despiertos en otra dimensión. Entiendo. Y allí experimentan y razonan y contemplan. El objetivo último es contemplar directamente la luz divina, contemplar directamente el rostro misterioso de Dios. Y eso se logra suspendiendo los procesos mentales ordinarios y los procesos fisiológicos. Mucha gente, cuando entra en trance, su respiración se vuelve lentísima, se producen a veces 2 o 3 respiraciones por minuto, claro. Se paraliza el corazón, se detiene el corazón, o se hace un corazón late a la mitad de la velocidad normal, y eso es el síntoma de que está profundamente abstraído, pero despierto en otro plano. Entiendo. Hay un texto de la transfiguración, de los evangelios que dice de que los apóstoles tenían sueño y estaban casi dormidos y sin embargo estaban despiertos. Hay un texto de los evangelios que describe de que el estado de conciencia de los apóstoles en la cumbre del monte Tabor estaban dormidos y despiertos al mismo tiempo. Estaban dormidos corporalmente, estaban dormidos sus sentidos, pero estaban espiritualmente alertas, despiertos, claro. en la presencia de la nube de la presencia, porque el Padre se les apareció en medio de la nube, en la cumbre del Tabor. Sí. No solamente es la luz de Cristo, sino que también la nube de la presencia estaba en el Tabor. Ahora, me surge una pregunta, Fernando. Hay 2 corrientes normalmente con respecto al mantra o a la repetición de una frase. Algunos dicen que uno debe repetir la frase hasta que entra en ese estado que usted describió como de trance o de silencio o de contemplación y soltar la frase y quedarse en silencio. Y otros, por el contrario, dicen que no, que uno debe continuar con la frase y no soltarla en ningún momento. ¿Qué opina usted de eso? La verdad es que se va a soltar sola al estar el estado contemplativo presente, al producirse la experiencia mística, al producirse el contacto directo con el rostro o con la luz infinita. La mente humana detiene todos los funcionamientos discursivos. Claro. Por lo tanto, el pensamiento se detiene. El estado contemplativo perfecto implica la detención del flujo de los pensamientos, por lo tanto no se repite ningún mantra espontáneamente. La persona que entra en visión de Dios detiene el pensamiento. Claro, claro. No sigue pensando, sigue consciente, puede tener cierto grado de racionalidad tratando de comprender la experiencia que tiene, pero como no tiene un código conceptual para poder darle un nombre a lo que ve, como Dios, al Dios al estar por encima de los conceptos conocidos y espaciotemporales, se le detiene el flujo de la mente y recobra el mantra cuando retorna a la conciencia normal, por decirlo así. Abandona el mantra sin darse cuenta, obtiene la experiencia y cuando retorna a un plano inferior, retoma el mantra de forma totalmente espontánea, sin usar la voluntad, sin usar el querer o la determinación. El mantra se abandona espontáneamente cuando se sumerge en lo desconocido o en la luz infinita. Claro. Y esto de repetir... No hay necesidad de preocuparse si tengo que seguir con el mantra o suspender el mantra, porque eso no se hace a voluntad propia. Muy bien. Sino que el Espíritu Divino lo arrebata a la persona, lo arrebata y le suspende el pensamiento y entra en la luz directamente y no haya que pensar, no haya cómo conceptualizar lo que ve, solo cuando retorna a un plano inferior, ahí puede decir, he visto a Dios. Claro. Cuando retorna puede razonar y decir,
lo que acabo de ver calza con lo que otros santos, otros profetas, otros videntes han contemplado. Pero no durante, claro. Ahora, cuando se Claro. cuando se habla de repetir el mantra durante los sueños, que el libro del peregrino Es muy ruso bueno, y la Filocalia también es lo muy dice, bueno. ¿cómo es? Otorga sueños hiperlúcidos. Eso produce sueños hiperlúcidos. El usar el mantra durante las horas del sueño indica de que uno está soñando con el mantra presente. Eso produce un aumento de conocimiento extraordinario. Es recomendable para alcanzar sueños hiperlúcidos, sueños proféticos, para de alguna manera cambiar la naturaleza común del sueño, en que en vez de irnos al subconsciente, nos vamos al supraconsciente. Hay que entender de que el sueño conduce normalmente a un estado subconsciente a un inframundo. Pero cuando uno repite un mantra durante el estado onírico, la mente se puede elevar fácilmente a la supraconsciencia porque algunas funciones racionales están suspendidas y es más fácil pasar de un salto de lo subconsciente a lo supraconsciente. Claro. Ahora, dentro de la Filocalia, para aquellos que la empiezan a leer, hay algunos términos que quizá confunden y me gustaría que pudiera definirlos en pocas palabras para que los tengamos presentes a la hora de leerla. Dos de los términos complejos para mí son espíritu y alma. Cuando la Filocalia habla del espíritu, orar con el espíritu como algo sublime y el alma como algo más, no sé, Ya, racional, ¿cuál es la diferencia? sí, la diferencia es que para los griegos espíritu significa la inteligencia, el nous por la inteligencia, pensamiento, inteligencia, luz y espíritu son lo mismo. Claro, El nous, el nous, lo que ellos llaman el pensamiento puro, la inteligencia pura, el nous, se escribe en griego nous, se dice nous, el nous, la inteligencia, el espíritu, el neuma se homologa, el neuma o espíritu, el soplo, se homologa al nous. Entonces, el nous o la inteligencia es lo mismo que el espíritu. Entonces, decir que yo meto el espíritu de la oración dentro del corazón sí. significa que yo meto el pensamiento y la inteligencia dentro del corazón. Introduzco mi inteligencia, mi pensamiento dentro del corazón. Ahora, el alma abarca no solamente lo intelectual, sino que abarca los sentimientos, la imaginación, la voluntad, la memoria, la emocionalidad. Todos los contenidos llamados psicológicos, anímicos, están en lo que llamamos alma. Pero el espíritu corresponde a la parte más elevada del alma, que sería la inteligencia. Como cuando se habla de esto de en espíritu y en verdad. Claro, porque hay la frase de Cristo que dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando se menciona en Getsemaní, cuando se aproxima a que lo van a tomar prisionero. Claro, pero él está dispuesto, pero la carne es débil porque tiene miedo, porque sabe que va a sufrir dolores de abandono, una tortura, de flagelación, de violencia y de crucifixión. Una muerte horrenda es la de Cristo. Sin embargo, el espíritu de él está dispuesto. Ese espíritu significa la razón superior de él, digamos, su racionalidad superior, su inteligencia. Está plenamente consciente de que el Padre divino le ha pedido ese sacrificio y él está dispuesto a seguir adelante, aunque su carne flaquee. Pero Fernando, usted habló del espíritu como la parte más... Se considera que el alma tiene componentes casi orgánicos, como un intermediario entre la inteligencia y el cuerpo. El alma tiene un carácter plástico intermediario entre la inteligencia pura y el cuerpo. Pero Fernando, quiero preguntarle acerca del corazón, porque usted dice que el espíritu es la parte sublime, el alma son todos los funcionamientos cognitivos, mentales. ¿Por qué metemos la oración dentro del corazón? Que me imagino que no será el sentimiento. No, se trata de lo siguiente, se trata de que es la raíz semítica. El problema es que para los semitas el corazón era la imagen del centro de su propio ser. No se trata de la imagen poética del centro del sentimiento o de la emoción, como hoy día se hace, claro, desde el romanticismo o desde fines de la Edad Media,
se empieza a hablar del corazón como lo más importante del ser humano. Se trata de que para el mundo semítico, árabe y hebreo, y para los egipcios, el corazón es la sede del pensamiento, de la memoria, es la sede de la conciencia, es el origen de la intuición, es el lugar donde están las intuiciones, sentimientos, pasiones, y ese corazón debe ser purificado. En la mayoría de los hombres tiene que ser purificado. Pero sin embargo, Dios es el corazón del corazón. Al decir de algunos santos católicos occidentales, se dice de que Dios es el corazón de nuestro corazón y el espíritu de nuestro espíritu. Sí. San Francisco de Sales, el obispo de Ginebra, decía eso, de que Dios es el corazón de nuestro corazón, Dios es el espíritu de nuestro espíritu. Por lo tanto, no está lejos de nosotros. La mayoría de las personas tiene un pensamiento deísta. Piensan que Dios está muy lejos, en el cielo más alto, y no está aquí. Sin embargo, para estos santos, Dios, vuelvo a insistir, está en lo más íntimo de lo íntimo, y por lo tanto, cuando yo entro en el corazón, no se trata de que yo entre en el corazón físico, con la respiración monológica, sino que estoy entrando en el corazón de mi corazón, en el centro de mi centro, en mi mundo interno más profundo. No, por supuesto que tiene que ver con el órgano físico, pero el órgano físico es el punto de referencia para encontrar otro corazón. Claro. Ahora, con respecto a lo de San Ignacio que nos contaba hace un ratito, yo veo que San Ignacio tiene que ver con una especie de análisis de las motivaciones propias, de las metas de la vida, un análisis más psicológico, mientras que la oración monológica pareciera ser algo que funciona como limpiando, como usted dice, el corazón por sí misma, sin necesidad de mucho análisis. ¿Cuál es el punto de contacto entre la teología y el enfoque ignaciano y este? Esa es una visión incompleta del trabajo de los orientales. En el mundo ortodoxo se procura que la persona llore en una etapa previa al uso de la oración del corazón. La persona tiene que hacer un examen de conciencia y sentir el peso de los pecados. Por eso es que agregan el ten misericordia de mí. Cuando la parte final de la oración se pide misericordia de mí, sí, es porque la persona previamente ha hecho un análisis, un examen de conciencia que le permite entender que es un pecador y necesita la misericordia de Cristo, porque sin esa misericordia va a seguir cegado por la ilusión, por el pecado, por la ignorancia. Entonces no se trata solo que la oración por sí misma lo ayude, sino que se debe hacer una toma de conciencia del estado de miseria en que vive, en que se piensa, en que se sienten las cosas. Por eso que la oración tiene un gran poder de purificación. Sin embargo, se debe tener una especie de compulsión interior, como una cosa de preparación para esa oración monológica. Se debe tener una compulsión, un cierto dolor interno por los pecados. Bien, entiendo. Eso es lo que dicen las filocalias textualmente. O sea, uno toma algunas ideas, pero no lee el libro completo, pero el libro completo dice que hay que tener una actitud de examen de conciencia y de compulsión por los pecados y sentir que uno no es digno de estar en la presencia de Cristo y por lo tanto necesita la purificación y el perdón de Dios. Bien, se lo preguntaba también porque... Por lo tanto coincide con el pensamiento de San Ignacio. Bien, yo se lo preguntaba... No andan por dos vías distintas, es la misma vía, sí, que desgraciadamente nosotros tendemos a simplificar los conceptos de la filocalia, pero como el tratado de oración nos dice lo que yo acabo de decir, compunción, dolor por los pecados, lágrimas incluso, pueden acompañar las primeras fases de los ejercicios, hasta que de repente ya la mente se serena, se calma, y se entra en la llamada eficacia, en el sentido que yo ya me entrego, ya no lucho yo contra el pecado y dejo que Dios sea el guerrero.
Que Claro. Dios sea el poder que purifica y no sea mi voluntad. Que sea la gracia y el poder de Dios, misteriosas energías, que se les llama energías increadas, surgen de Dios en el corazón y purifican a la persona. Ahora, muchas de Las las... energías increadas son un término planteado por un monje del monte Athos Ujú. de Tesalónica, llamado Gregorio Palamas. En el siglo XIV, Sí, Gregorio sí. Palamas fundamentó teológicamente la oración del corazón, una doctrina muy sólida que plantea de que el increado, que es Dios, envía ciertas energías al corazón de la persona que le permiten obtener la visión de Dios, cosa que humanamente es imposible. Algo semejante al Bhagavad Gita, cuando dice que Krishna le dice, yo te doy el ojo divino Sí. para que puedas ver mi rostro, porque si yo no te doy el ojo divino no vas a poder verme nunca. Claro, claro. Ahora, cuando se practica meditación, que la gente suele hacer distintas prácticas, se valoran mucho las experiencias, es decir, tener una visión de un dios, oír un sonido mágico o mítico. Sin embargo, en la filocalia constantemente se desestima toda posibilidad. Si uno ve, no sé, a Jesucristo, lo debe desestimar y seguir concentrándose en su oración. ¿Cómo es esto? Claro, efectivamente se recomienda no fijarse en las imágenes ni en los conceptos. Se recomienda no fijarse en las experiencias para no distraerse de la oración y porque la experiencia les ha enseñado que hay demonios que proyectan imágenes que no son de Dios. Los demonios son seres inteligentes. Entonces pueden proyectar películas en la mente humana de ciertos meditadores poco estudiosos y se les engaña con imágenes que le hacen creer que están en el reino de los cielos y no están en el reino de los cielos, están en un plano inferior a eso y empiezan a descuidar la práctica porque creen que ya llegaron a la meta. Entonces por eso se les enseña a desconfiar de las experiencias que se pueden dar para no autoengañarse y para evitar que los demonios metan imágenes que no son de Dios o que metan sugerencias Claro. que no son convenientes de asimilar. Pero llega un momento en que ya la posibilidad de ser engañado desaparece completamente y la persona se sumerge en una experiencia real. Hay que entender que esto es un camino de experiencia. No hay duda que es de experiencia, pero sin embargo, las primeras experiencias pueden ser engañosas y por eso se recomienda no hacer caso de las imágenes o visiones que se produzcan en las primeras etapas de las prácticas. Muchos de los monjes, de los abas de ese pasado, como San Antonio Abad, por ejemplo, sé que tenían luchas, contiendas a puñetazo limpio contra demonios directamente. Y de hecho, le quería preguntar esto, se incita o se motiva al practicante a que vaya a los lugares a los que tiene miedo, por ejemplo, cementerios, lugares que causarían temor y que a través de la oración supere ese miedo. De lo contrario, ese miedo va a anidar siempre en su corazón. Bueno, yo no estoy tan exagerado como esos que se vaya al cementerio para que le pierda el temor a los muertos. Yo digo de que naturalmente las personas que meditan y que buscan la experiencia de Dios se van a encontrar con una masa de demonios que se les van a aparecer de un modo directo o indirecto y lo van a molestar. Y por lo tanto el nombre de Jesús equivale a un puñetazo en el rostro de un demonio. Muy bien. Eso es literalmente, estoy usando las palabras que usa San Juan de la Escala o San Juan Clímaco. Sí. San Juan Clímaco en el siglo VI, él escribió un libro llamado La Escala del Paraíso, la escalera del paraíso. Esa escalera tiene 4 peldaños. Pero él decía de que en las primeras etapas, cuando se lucha contra las pasiones, es necesario dar puñetazos a los demonios, pero ese puñetazo no está vacío del poder de Dios. Se trata de pegarle en los dientes al demonio por el nombre de Jesús. Y esta oración, El nombre Fernando, de Jesús es el que rompe los dientes del diablo o le saca el pelo. muy bien. Esta oración, Fernando, muchas veces es acompañada con el rezo manual, es decir, el uso del chotki, el komboskini, lo que sería la contrapartida del rosario, pero oriental. ¿Es necesario utilizar algún método de conteo o no? Las primeras etapas sí.
la gente necesita un soporte, puede usar respiración o el soporte del rosario, que tiene 100 cuentas, en el mundo ortodoxo tiene 100 cuentas, pero el mundo católico tiene 59 cuentas, pero puede usarlas cualquiera de las dos formas. Si quiere un soporte táctil, sentir con los dedos que está tocando las cuentas para concentrarse mejor, puede usar ese método. O puede concentrarse en la respiración. Cualquiera de las dos cosas le sirve. Al principio, él puede tenerse un criterio de contabilizar y decir, voy a hacerlo 500 veces. En un primer momento puede decir, voy a hacerlo 200 veces. Sí. Pero llega un momento en que tiene que sacarse esa idea, dejar de usar el rosario y dejar de contabilizar, para sumergirse más profundamente en un estado de concentración que lo lleve realmente hacia la luz sin ningún soporte material. Ahora, estas prácticas... Son etapas. Fernando, en la iglesia, por ejemplo, uno va a la iglesia rumana, a la iglesia griega, a la iglesia rusa, y ve esta práctica cotidiana con los chotki, los komboskinis, con el Kyrie eleison y el Christe eleison, pero en la iglesia romana no lo ve. ¿Por qué está esta ausencia si son los mismos padres que formaron a la misma cristiandad? Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Pienso de que la iglesia romana tiene un problema con el mundo exterior, digamos, se trata de como de triunfar sobre el mundo exterior. Se produce una pérdida del sentido místico por atender problemas concretos. Hay un exceso de preocupación social, un exceso de preocupación por lo externo y un cierto descuido de lo interno. Y eso es una deformación gradual que pienso que él los tomó desde el siglo XVI en adelante. Se volvió demasiado exteriorizada. Perdió un poco su sentido místico. De ahí la importancia de la reforma del Carmelo, por ejemplo. Claro, claro. Que ya se empieza a dar el fenómeno con la reforma carmelita. Es una reacción contra lo exterior. Si uno mira la reforma de los trapenses, la reforma de los cistercenses respecto del mundo benedictino, es también un retorno al interior y un abandono de lo exterior. Entonces, desde la Edad Media que la Iglesia romana se empezó a focalizar en lo externo y se necesitaron grandes esfuerzos de sus mejores hombres para volver a lo interno. Por eso yo mencioné la reforma carmelita y la reforma de los benedictinos. Claro. Y eso también creó la reforma capuchina. La reforma capuchina de Matteo Di Bassi también es un esfuerzo por volver al trabajo franciscano a la oración, a menos acción social externa y más contemplación, más interioridad. Es una lucha permanente, eso de luchar contra las influencias externas y las distracciones. Es como la lucha de Marta y María, las hermanas de Lázaro, que Marta es la mujer activa, ¿cierto? Y María es la mujer contemplativa, sí, del Evangelio de San Lucas. Y siempre hay un conflicto, una tensión entre la Marta exteriorizada y la María contemplativa de los Evangelios. Pero eso tiene que estar así hasta el fin de los tiempos. Es como cuando Cristo le dice a los apóstoles, los pobres siempre estarán con vosotros. Claro, claro. Y siempre les podréis hacer el bien, pero escucharme a mí es lo esencial. Por eso le dice a María, tú escogiste la mejor parte, la que no te será quitada. Entonces, Marta, tú te agitas mucho, pero María escogió la mejor parte, la contemplativa. El criterio de Cristo es lo interior, pero se acepta lo exterior porque es parte de la vida. Claro.
Esta oración, Fernando, Simplemente hay que buscar la armonía entre sí, Marta y María, entre la Marta exteriorizada y la María interiorizada. Podríamos decir que las dos iglesias, la ortodoxa y la católica romana, son las dos Marías, pues es la Marta y la María, es Marta y María en acción en el mundo. sí, sí, sí. Un papa Las dijo, dos tendencias están en el espíritu humano siempre. ujú. Esta oración monológica, que es simple, que es sencilla, que tiende a disminuir lo complejo, aparentemente, debería entonces sustituir a oraciones más complejas como, no sé, el rezo del rosario a la Virgen María, o rezar el Padre Nuestro, o el credo, o cosas así. Debería Eso uno... es perfectamente válido, eso es perfectamente válido y voy a mostrar un ejemplo concreto. Ujú, Eh, en las monjas de la caridad, en las monjas de la caridad siempre se rezó el rosario. Sin embargo, cuando apareció Catalina Labouré en París en 1830, ella rezaba el rosario con el Ave María normal, pero cuando se le apareció a la Virgen María le recomendó una oración cortita. sí, Le dijo: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y eso se puede convertir en un mantra para repetirse, y es un Ave María abreviado, un Ave María abreviado. En vez de claro. decir una Ave María que dura 15 segundos, yo puedo decir: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y me sale Ave María de 5 segundos. Claro, claro. Corto. Entonces, si ya una mística como Santa Catalina Labouré recibe un mensaje de María misma que le recomienda una oración más corta, es porque para los estados contemplativos superiores hay que economizar palabras. Y Fernando, con respecto a los inicios del Eso es cristianismo, lo que se aconseja a través de los chicos. Fernando, con respecto a los inicios del cristianismo, que sabemos que han tenido influencias, por ejemplo, neoplatónicas, y el neoplatonismo tiende a rechazar un poquito el mundo sensible, este mundo del cuerpo, y buscar un mundo ideal a alcanzar. Dentro del movimiento esicasta, dentro de estos primeros padres del desierto, había también este desprecio por el cuerpo y la búsqueda de una ataraxia, una especie de imperturbabilidad para no caer en la carne, o había un equilibrio entre carne, cuerpo y alma o espíritu. Eh, Podríamos decir de que hay llamados especiales, hay eh, la iglesia siempre ha tenido que respetar los distintos tipos de carismas o distintos tipos de dones o llamados que la gente recibe. Hay algunos que reciben un llamado que los lleva a un compromiso total, que los hace despreciar todo lo sensible, pero otros reciben un llamado que les permite conservar un pie en el mundo y otro pie en el mundo del espíritu. El problema es la intensidad del llamado, el tipo de llamado, el tipo de circunstancia, nos tiene que señalar una ruta. La mejor ruta es la equilibrada, por supuesto, la que nos permite tener la atención puesta en todos los planos de realidad que nos corresponde atender. El problema es que hay una tendencia a la hipertrofia, se tiende a hipertrofiar un plano, se tiende a desarrollar demasiado un plano, y eso es riesgoso. Para ambos casos es riesgoso. Para la gente que se sumerge totalmente en el espíritu hay riesgo, como también hay riesgo para el que se somete totalmente al mundo Claro, sensible. claro. Las personas fueron creadas, digamos, el diseño humano indica que él es un interconector, un interrelacionador de mundos, un mediador de dos mundos. Uh-huh. El ser humano es un intermediario entre dos planos, entre dos realidades. Él tiene que gobernar el mundo inferior a nombre del mundo superior. Bien, El bien. ser humano tiene que dominar la tierra a nombre de Dios. Uh-huh. Por lo tanto, no se puede totalmente irse al espíritu, salvo como proceso de toma de conciencia radical, porque ha estado muy mal. Digamos, si yo me fui a un extremo, según la ley pendular, me voy a ir al otro extremo. Claro, claro. Pero eso no es lo más sano, no es lo más sano.
es fruto de que nos encontrábamos muy mal nomás. Entonces ahí recurrimos a un procedimiento violento contra nosotros mismos y contra el mundo, para abstraernos y irnos hacia el espíritu. Pero eso no es lo que se recomiendan los maestros de oración. En el Monte Athos, en el monasterio de Santa Caterina, se dice de que el monje tiene que tener una vida equilibrada, en el sentido de que tiene que lavar la ropa, tiene que hacer la comida, tiene que atender el jardín del convento, tiene que salir a comprar al puerto, claro. Las mercaderías que llegan de los barcos, tiene que atender temas políticos, tiene que atender pastoralmente a toda la gente que va a pedir ayuda, porque en el Monte Athos llegan miles de personas cada año, desde Grecia, desde Rumania, desde Rusia, desde el Líbano, a pedir consejo espiritual. Entonces tiene que tener horas de entrevista con gente que viene del mundo profano, que viene de Atenas a conversar, de Tesalónica, de Constantinopla, claro. Vienen a conversar con los monjes para recibir orientación espiritual y se quedan 3 días, se quedan 4 días, un fin de semana, después vuelven al mundo, pero han tenido que ser aconsejados y atendidos y alimentados por los mismos monjes. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente te va a gustar.